Buenas noches, queridos oyentes. Hoy nuestra charla está dedicada a un tema sagrado, muy interesante y no descubierto hasta el final por nadie en el mundo. Son los cuentos mágicos y sus relaciones con el mito, la leyenda y por supuesto vamos a hablar de los cuentos rusos. Los cuentos populares rusos, en cierto sentido, son un fenómeno único para la cultura europea. Disculpe, ¿se me oye bien? Sí, se oye Да, bien. слышно. Sigo. Se oye muy bien. Sí, por favor, siga. Продолжайте, пожалуйста. Voy a empezar otra vez porque se me olvidó presentarme y pido perdón. Me llamo Irina Yerofeeva. Yo soy profesora asistente de ruso como del Departamento Ruso como Lengua Extranjera de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Pero mi actitud hacia este tema y el hecho de que me haya interesado por él no es casual, porque he pensado en la relación entre el cuento popular ruso y el mito europeo, pero también enseño un curso que se llama la cultura rusa artística y por eso también es un hábito de mis intereses. Por tanto, hoy no vamos a hablar solamente de los cuentos, sino también de su reflejo en la cultura y el arte rusos más tardíos. Los cuentos rusos, su misterio y su belleza. Los cuentos populares rusos, como he dicho, es un fenómeno único en la cultura europea. El cuento ruso es algo especial. Se conservan los apuntes y las grabaciones de varios textos que no se sometieron a una modificación literaria y por tanto tienen un gran valor como cultural, tanto histórico. Es un material muy valioso para recuperar la visión del mundo nacional de nuestros antepasados. Es una imagen del mundo apuntada por los investigadores del siglo XIX, una visión del mundo por cómo lo veían nuestros antepasados, una cosmogonía vista por las personas rusas. Pero el cuento no es solamente una forma, sino también una manera de conservar y de transmitir los conocimientos sobre la estructura del mundo a las generaciones venideras. Es a lo mejor también una forma religiosa, una explicación de cómo hay que vivir, cómo hay que comportarse. Y después de la llegada de la religión oficial, los cuentos empezaron a ser el espacio donde se cifraban lo que era prohibido por la religión, los ritos que existían antes de esta religión oficial. Por ejemplo, los cuentos, sobre todo los cuentos mágicos, no eran para divertirse. Ahora leemos los cuentos a los niños como una forma de diversión, pero en aquel entonces tenían la función más seria, sobre todo de educar y también una función cognitiva y de conservar la memoria histórica de las personas. Es una parte del patrimonio folclórico de la nación. Y al leer, podemos decir que estas naciones tenían una experiencia mitológica de entender la realidad, de cómo surgía la vida, cómo se desarrollaba, a dónde se iba después y sobre todo para qué en el mundo vivía una persona. En el siglo XIX aparecieron muchos investigadores, varias escuelas de estudiar el cuento ruso, entre ellas la llamada escuela mitológica, donde se habló del origen mitológico del cuento popular y empezaron a ver el cuento
como una forma más terrenal, más adaptada del mito, más fácil a lo mejor. Al mismo tiempo, era un género literario que se presentaba como un cuento, un relato, algo que nos enseñaba cómo había que vivir, cómo había que comportarse. Según la opinión de muchos investigadores, el mito se convirtió en cuento en la época de la Ilustración, justo cuando perdió su contenido religioso. Pero también existe la opinión de que coexistían. Pero ahora el mito no es solamente una historia, una leyenda sobre los héroes o sobre dioses, sobre el origen de los fenómenos naturales. No solamente esto, es también una visión del mundo que se determinó en los cuentos rusos o europeos, en nuestra visión sobre la vida dentro de un determinado periodo histórico. El cuento ruso es una verdadera riqueza, se conservan los mitos populares y los cuentos populares, y gracias a esto podemos sumergirnos en este mundo hoy. Los estudiosos del folclore describen el cuento en los siglos XIX y el siglo XX y dicen que sí, había cuentos infantiles, pero en cuanto a los cuentos mágicos, muchos de los que estamos leyendo hoy y consideramos infantiles, en realidad se destinaban a los adultos. Y los conservadores de estas historias eran sacerdotes o magos que existieron hacia los últimos años del medioevo. Los cuentos son multiformes, necesitan una clasificación. Hoy no vamos a poder mucho de esto, pero existe el cuento mitológico como una sección de una posible clasificación. Por ejemplo, de la colección de los cuentos rusos de Afanasiev, se destacó una sección que, de estos cuentos mitológicos que tenían a lo mejor tramas tradicionales, pero detrás de estas tramas se escondía algo más, algunas particularidades meteorológicas, geológicas. En algunos cuentos se reflejaban las catástrofes naturales, los procesos atmosféricos. Las personas no siempre entendían lo que pasaba en el mundo, por qué sucedía un terremoto, un huracán. Y aparecieron unos cuentos que reflejaban estos fenómenos como algunos percances dentro de una casa. De esto vamos a hablar. Un mito puro persistió en varios cuentos. El mito puro es sobre la creación del mundo, el origen del universo, de todo lo que existe, de cataclismos globales, geológicos y a lo mejor sociales también. Los personajes en este caso son dioses o héroes legendarios. Los rusos tenían muchos dioses. El príncipe Vladimir, quien en el siglo X intentó reducir esa lista enorme de los dioses que existían en aquel entonces, destacó a 10 dioses principales y luego llegó a la necesidad de adoptar una nueva religión oficial. Había ciertas causas económicas, políticas, pero no estamos hablando de esto. Hablamos de lo que se refleja en los cuentos. Y no podemos sino remontarnos a nuestra historia antigua. Sería muy difícil si no lo hiciéramos. El dios más terrible, el dios de truenos y relámpagos, cuya imagen están viendo ahora, mm,
un dios que metía miedo y que podía castigarte en cualquier momento, que se parece a Zeus, por ejemplo. Sí, recuerda a Zeus, que también es un dios castigador y jefe de otros dioses del Olimpo, pero teníamos a nuestro propio que se llamaba Perún. Era terrible y era muy justo. Al mismo tiempo, había otros dioses, Svarog, por ejemplo, a quien hoy se le adjudica la función del sol, que iba y venía, la diosa Makos. Ese nombre significaba madre, que era responsable por la familia, por la estirpe, por el bienestar familiar y el nacimiento de los hijos. Y su hija Lada, muy bella. Este nombre tiene un significado especial en el léxico ruso. Muchas veces cuando estamos de acuerdo con algo decimos ladna, o sea, está bien. Se utiliza muchas veces en la conversación. Ladna, o sea, está bien. Y esta palabra proviene de este nombre. Cuando decimos deseo que en tu familia haya siempre lad, es que te deseo paz, tranquilidad y concordia en todo. Entonces esta diosa bella, la hada, siempre venía junto con dos cisnes. Igual que en muchas culturas, simbolizan los cisnes el amor, pero no siempre. Vamos a ver que los cisnes, como pájaros que son capaces de ir lejos y en bandada, no siempre simbolizan la paz y el amor. Algunas veces es una imagen distinta, pero esa diosa, Lada, aparece acompañada por cisnes hermosos que simbolizan el amor, la belleza y otras cosas buenas. Pero aparte de estos dioses principales que he mencionado algunos, había también dioses menores que eran responsables por la agricultura, por la pesca, el panteón era grande y cada dios era responsable por cierto ámbito de la actividad humana y la gente rezaba. Había también personas especiales que sabían hablar con los dioses, que sabían traer buenas noticias, se llamaban magos, y también había sacerdotes quienes trabajaban en ciertos espacios para hacer sacrificios a los dioses, ayudar a las personas a sacrificar algo y ayudar a las personas a pedir a los dioses por la cosecha buena, por el tiempo bueno, por la paz en la familia y el cumplimiento de los sueños. Y el cumplimiento de los sueños también era una buena cosecha, una buena familia, una buena sociedad, un pueblo. No solamente los dioses vivían en los bosques y en los pueblos y en los campos rusos, también había espíritus o duendes quienes existían en unos espacios determinados. Ven qué interesantes se ven. Y podemos decir que el de abajo es Damaboy, o sea, el espíritu de la casa, que vivía en la casa, nunca se dejaba ver, era un espíritu, pero ayudaba a las personas que tenían la casa ordenada. Normalmente se le dejaba un poco de leche y un trocito de pan para la noche para que ayudara. Pero si tenías desorden, tenías suciedad en la casa, el domovoy iba a ponerse bravo, iba a formar un desmadre y no te iba a dejar vivir tranquilo y dormir tranquilo hasta que tú limpiabas la casa.
Pero también existían otros Да, espíritus a вот la derecha, леший, arriba, es леший, Leshy, el dueño del bosque. леший, лес. Лес– это El то, bosque что кормило русского era человека lo que все свое alimentaba a la persona детство. rusa. Junto al río, el И вот lago, el я mar, теперь иду había в лесу setas, охота, в лесу había frutas en el охотничьи bosque, дети. había Где cacería, estaba el oso, главный el житель animal леса totémico и principal, главный царь леса. el rey del bosque. И называли его медведем. Y el oso, medvедь en Предметом ruso, ведения. literalmente Тот, significa который знает el que все. sabe de miel. Но при этом у нас интересные слова в русском языке. Берендеев лес. Tenemos varias palabras que tienen que ver Берлога. mitológicamente con el Да, bosque. господи, Berendei, это berloga, o sea, es la misma raíz индоевропейский que язык. la Тот самый. indoeuropea que significa Ну, oso en главным inglés, bear. человеком в лесу его очень уважали, его El очень espíritu del bosque era боялись. muy И respetado, именно era muy поэтому temido, ему не давали его настоящего имени. И до нас дошло y только el из oso того, как también. бы назвали ником. Y no lo Да, nombraban por такая esto. специальная Tenían система. un Да, eufemismo, да. el que sabía de miel. В лесу Era una жил especie de царь, nickname. но называли его медведь. Le ponían el Тот que очень sabía de знает miel para no mencionarlo толк в меде и любит его. porque no era Живет он в seguro. берлоге, и лес его глухой Берендеев лес. Y el bosque pertenecía al oso. Не только он там No живет. solamente el oso vivía ahí, Леший, кстати, да, леший, был и плохим el охотником. espíritu del bosque, que era Leshy, podía ser Для malvado того, чтобы идти на охоту, o русский bueno. человек, русский охотник Para должен empezar был la caza, просить el cazador tenía у que леса pedirle al bosque, y al oso y al разрешение на Leshy животное. el permiso de matar un animal. А убивать можно только тогда, когда это сверх необходимо. Y solamente era permisible Если matar что. porque era muy necesario para Нет, sobrevivir. нет, Por нет. diversión Тогда era никакой prohibido славы от этого porque лешего. entonces Он заведет el тебя Leshy там, te podía в castigar, свою te iba a глухую meter глушь, en el и monte ты потом tupido не de выберешься. donde no había salida y una persona А в iba a aparecer болоте ahí. En el живет pantano вот такая вот тут она, vivía la кикимора. Kikimora. Вот она. Ahí está, Вот la она, Kikimora. кикимора. Это дух Era el болот. espíritu del pantano, de la ciénaga. Страшная, Era некрасивая fea и особенно любит детей заводить y в le gustaba болото. sobre todo echar a Ее perder a los очень часто niños, пугали дети, llevándolo a чтобы lo они не profundo del делали. pantano, Да, она страшная, que también era una чудовищная. manera de espantar a los niños, de meterles И miedo, porque decían que la если Kikimora te iba a llevar. говорить отдельно, También existía la Baba Yaga, она de la тоже que vamos a живет в hablar болоте. aparte. A Кикимора veces ее любит ella больше. entraba también al А вот pantano это porque la Kikimora лихорадка. era su amiga. И в русском Y esta es языке la lijaradka, es decir, лихо, fiebre. когда оно тихо, Lijo es el mal то есть не en ruso. буди Y hay un беспокойно. proverbio que dice, no despiertes el lijo Лихорадка– mientras está это tranquilo, похожее на грипп. pero al mismo tiempo significa la fiebre como el resfriado, la В болоте. gripe. Таких Y la fiebre лихорадок también vivía en el живет в pantano. Entonces, болотах los espíritus eran numerosos. множество. Особенно Estos son известный algunos que вот conocemos hasta hoy. это Por ejemplo, el водяной. Vodyanoi, Леший живет в el лесу, espíritu del там agua. же El водяной Vodyanoi живет в vive en el воде. río. Русалки прелестные. Había también Девушки по sirenas разным que причинам se veían живут в tradicionalmente воде. como muchachas y eran de hecho las muchachas que Родившись habían вот в таких perecido en el agua, después de полудевушках, lo cual se живут певицы. convertían en По ночам metamujer, поют metapez песни и на y целую vivían ночь también en el agua, cantaban canciones, a veces salían a la orilla выслушивали интересного y мужчину, podían затащить seducir a своей un песней, hombre своей любовью в hermoso озеро y bueno или в реку. con sus cantos, И там они llevarlo hacia el мужчины fondo сходят на del дно río и donde уходят. los hombres iban a servir al Bodenoy y no iban a aparecer más en la tierra. Мы подошли Y ahora с вами вот hemos к этой llegado очаровательной a esta девушке. mujer encantadora Звали ее que se Баба llama la Baba Yaga. Яга. Но о ней чуть-чуть позже. Un poco más tarde vamos a Сейчас мы hablar de подойдем с ella вами все-таки вот сюда.
Y ahora sobre esto, un cuento que se llama La И gallinita также pinta. были мифы, которые были Les dije que посвящены había mitos созданию dedicados a la мира, creación del созданию mundo и, может быть, гибели. Ну, y a lo создания mejor también el бывает разного perecimiento del mundo. свойства. Итак, курочка La ряба. gallinita pinta, Курочка entonces, ряба, вот она, ahí очаровательная está курочка. esa gallinita que es pinta Рядом с ней y две junto старички. a ella Дед, en el banquito дед están и los dos баба. viejos que son los protagonistas Дед también да de este баба. cuento. Дед. Дідо. Jet, literalmente el abuelo, Рот. también es una palabra que significaba estirpe y la baba, literalmente mujer, Мужское, significaba la parturienta непервородное también. и Era, женское. respectivamente, el origen terrenal masculino, Таинственное perdón, celestial masculino определение. y terrenal femenino, lo que daba la Говорят, vida что в a русских todo el сказках universo. часто появлялись Muchas птицы. veces aparecían pájaros en los cuentos rusos, el Орел, halcón, el águila, ворон, el cuervo, тотемные символы los Руси, símbolos totémicos которым de la Rus antigua, служили боги a los cuales le Перун и correspondían los Сварог. dioses Perún y Также Svarog. были и другие боги. También había otros Особенно dioses это проявляется в языке, y esto se manifiesta мы en говорим el сейчас, idioma. ой, мороз, A мороз, veces decían, мороз hoy какой. maros, maros, hay Но frío. была еще Мария Y Моревна, también existe el personaje en los cuentos que es la princesa настоящая María Morena, воительница, una самая mujer que es ужасная. princesa y guerrera y sabia, Слушайте внимательно. pero hoy Мор, en esta Моревна, raíz mor, en morevna Моревна, o en moros, мороз. И русское слово мор la palabra rusa mor все significa, умирают. de hecho, una epidemia, Мор cuando todo el мерзость. mundo se muere, Это la божества muerte. царства Son смерти. las deidades del Итак, reino de la muerte. курочка ряба. Ok, entonces la Что gallinita pinta. здесь спрятано? ¿Qué está escondido aquí? Что случилось? В одной ¿Qué семье sucedió? En una жили familia дед да баба. vivían dos viejitos И вот однажды то, y что у них было, todo они довольно lo бедные, que tenían eran bastante pobres. Todo было lo que tenían это, это курочка. era una gallinita pinta, Курочка ряба, которая однажды quien una vez puso снесла золотое un huevo de яйцо. oro. Итак, жили-были дед да баба, и была у них курочка Éranse ряба, una снесла vez dos viejitos, золотое tenían una gallinita pinta, la яйцо. gallinita Да pinta не puso un huevo de простое, oro y золотое. no un huevo Вот normal. что же было дальше? ¿Qué pasó después? Дед бил. El viejo se puso a romper el huevo y no lo Баба pudo romper. La била, viejita se puso a romper el huevo, no lo pudo romper. а мышка Y pasaba en aquel entonces por ahí своим un хвостиком ratoncito махнула, que, corriendo, вильнула, movió la cola, яичко упала и se разбилось. cayó el huevo, se rompió. Дед плачет, Y se puso a баба llorar, плачет, el viejo, se а puso a llorar мудрец la vieja говорит, y la gallinita не les плачь, dice, дед, не no llores плачь. viejecito, no lloras Я несу viejecita, вам les voy не a poner яичко, не un huevo простое, nuevo а золотое. que no va a ser de oro, Сейчас sino va a очень ser un многим huevo русским normal. студентам предлагала подумать. Они начинают улыбаться. Muchas veces las Ясно, personas я adultas предлагаю empiezan a подумать. rir o a sonreír О cuando чем это se les hace сказка? la pregunta de qué es Это este cuento. O тема. sea, lo entienden muy Думается, literalmente. что очень часто, что смысл Piensan сказки в que el том, sentido что de este люди cuento es que no sabemos valorar lo que ценим то, tenemos. что получаем. Некоторые оценивают просто поэтическую сторону. Muchos piensan más en el lado Невероятно poético de este сказочная, cuento, pero no простенькая. en vano. Este cuento que Живет es tan breve, столько tan лет. pequeño, lleva viviendo tantos siglos ya. Ну, наиболее ¿De часто qué se trata встречающийся ahí? вариант толкования — Lo más дед, frecuente баба en cuanto a la и яйца. interpretación Курица может быть их семейная жизнь. es ella, Яйцо él золотое — y la счастье, gallina como el любовь. símbolo de su vida familiar. El huevo Что-то, de oro что es имеет símbolo какую-то del ценность amor, для pasión, семьи algo que es будущей. muy valioso para la vida Бабе familiar. били яйцо. Entonces los viejos se pusieron a romper Злой el huevo язык y mis говорил: estudiantes me dicen, живите este в es мире, el símbolo del семейных conflicto, отношений, de не разрушайте. pelea.
Y si no lo hubieran а roto al слышит final, что-то внешнее, разрушившее habría paz. семейное счастье. Ну, Y el ratón созвучное, es un factor созвучное externo, касанию. por ejemplo, un amante o alguna cosa así, algo que rompió la armonía familiar, o rumores, conversaciones, chismes, Архетип algo que кошмарной desequilibró la мелочи. vida. Сейчас El активно arquetipo обсуждают это de la литературные критики. pequeñeza Вот. terrible, como dicen Поэтому los первый новый psicoanalistas. этап семейных Y отношений el huevo normal происходит es el первыми símbolo de una бронзовыми nueva etapa de las странствиями, relaciones en la которые familia, появляются cuando спокойные, desaparece тихие, la зоркие pasión отношения с primera, ребенком, из которых es только вот sustituido строятся por новые unas жизни. relaciones Золотые tranquilas, отношения. estables, y solamente de estas relaciones pueden surgir algo nuevo, una vida nueva. Когда-то ¿Por получится qué? только No hay идеально. polluelo que venga de un huevo de oro, en cambio de un nuevo un Потому что normal это sí puede миф provenir. счастья. Es decir, el Настоящий cuento семейный nos рай enseña que tenemos que должен valorar уметь las решать relaciones конфликты. familiares y tenemos que saber resolver Может los быть. problemas en la familia. Será así. Однако этот Pero путь познания может быть este даже camino de запутанным, conocimiento es algo subjetivo сводящий в тупик. y nos puede llevar a una vía Естественная muerta. психотерапия считает, что Un крошка autor de un любви — libro сказка о de подарке судьбы psicoanálisis и о том, considera que es что un cuento делать sobre el с тем, regalo кто del еще не destino готов. y qué Или, hacen как con este лучше regalo del destino la потерять gente que no шанс. está preparada. А De стереотипы cómo человеческого perdemos la поведения oportunidad de о manera том, tonta если это es яйцо sobre los разбито, стоит estereotipos разбить, de la conducta может humana. быть, это еще Si es лучше, un чем huevo, яйцо. tiene que romperse. O a lo Потому mejor что es sobre las тогда casualidades que no будет vienen больно. por Но nada, sino сегодняшний por мир alguna razón. не O про это. sobre el amor al prójimo. No llores, А viejito. может быть, о разбившейся мечте. O sobre un sueño roto. O la esperanza. Ну, еще очень важно, что эта сказка Y учит también es muy держать свой importante дом в que este чистоте, cuento не enseña a tener забывать la о casa проявлениях ordenada y жизни. limpia y no Тогда, permitir que может быть, aparezcan потом ничего и не ratones. разбилось бы. En este caso, a lo mejor nos hubiera roto el huevo de oro. Главное, может быть, как говорят сейчас философы, Pero, como dicen los подари filósofos, ближнему того, no что он regales не a tu способен prójimo оценить algo и que чему él no он es еще не capaz de готов, valorar чтобы y para lo получить. que no está preparado para recibirlo. В то же время, Al mismo если... tiempo, Ну, в общем, любые размышления, конечно, очень важны. cualesquiera de estas ideas son muy Очень importantes. важны, если содержать дом в своей чистоте, Si uno tiene la и casa прочитать это limpia вот как такой образ, y lee este вот cuento свой como дом в una чистоте, metáfora, держите no в solamente se чистоте trata de la еще и casa, душу. sino también Позволяйте del грязным alma, мыслям que también tiene que estar заходить limpia. No ходячим в permitan вашем los pensamientos сердце, в sucios, no вашем permitan los уме. ratones Не entrar позволяйте en вашей su душе, espíritu. не позволяйте вашей душе быть слишком простой. No permitan que su alma sea Вариантов, demasiado конечно, очень simple. много. Hay muchas versiones, Если поработать с историческими, географическими, pero археологическими источниками, si trabajamos con las все fuentes может быть históricas еще все y сложнее. etnográficas, В контексте puede ser мифологии todavía это más complejo en эпопеическое el contexto представление del mito невозможно universal сказать y las то, imágenes что poéticas. человек Tenemos que decir que en La здесь Gallinita Pinta actúan unos репродуцирует personajes космогоническими que son символами. símbolos Символами cosmogónicos antiquísimos. архетип El huevo es el Творца, arquetipo del huevo слова cósmico, Вселенной. el símbolo del universo. А курица — это Y la мифологема gallina es el божественной mitologema парящей птицы, del pájaro que crea el родительницы mundo, que crea el многообразия universo, миров. que es el origen de la diversidad de los mundos. Один из исследователей, его фамилия Абрашкин, считал Un курицу investigador de apellido самой Abrashkin древней из consideraba ese древнееврейских cuento космогонических ruso сюжетов un и trama, назвал una de las tramas más дал antiguas имя великой indoeuropeas. Y прародительнице ahí habla звучит de la мифологии. diosa madre, В этом que también sonaba исследовании como части Yava, слов, опять же que es повторяю, pinta en это ruso. его мнение, части Esa слов es la opinión de este Баба, estudioso. богиня, Ба, La baba, la и vieja, бога Яра, Ярила или Ерила,
es parte de esta palabra, Reaba, Солнце pero por otra parte tiene que ver con Yar, солнцем que fue el dios del sol. O и sea, тот, algo который fecundado por el способен sol произвести новую y жизнь. algo preparado para crear una nueva vida. Но все может быть. Pero Итак, может быть, это был puede haber не de todo. космос, это была Земля. Pudo Может haber быть, sido el здесь cosmos, pudo haber sido la отразился tierra, еще и pero тот también a lo факт, mejor se что reflejó был какой-то el hecho катаклизм, de что-то que случилось. hubiera habido Возможно, на alguna Землю упала catástrofe. комета, A lo mejor хвостиком, cayó un и cometa en la комета Tierra разбила Землю. y ese cometa Может быть, и rompió la это. Tierra А может быть, комета, упавшая комета вызвала страшный y el cometa землетрясение. caído pudo Все haber может быть. provocado un В этой gran сводчатой incendio. сказке заключено En todo огромное caso, содержание. dentro del cuento hay mucho И contenido. опять же, да, это космос и Земля. El cosmos y la Tierra, el espacio y la Единая Tierra, el huevo, часть. Это пространство donde la clara великое, это es Земля. el espacio y la yema es la Tierra. Великое может быть великое яйцо, которое было в El начале gran мира, huevo изображено во que многих estaba древних en мифах, el origen del mundo во y многих está произведениях reflejado мира, en muchos mitos раскололось, и из mundiales, него появилось первое se живое rompió существо, y головолом. de ese huevo apareció el primer ser vivo y Яйцо во salió многих todo, toda сказках, la в том vida. числе и в русских, является символом En muchos cuentos, жизни. el huevo es el símbolo de la vida. Символом богатства является золото. El Это oro тоже es el символ símbolo de la riqueza. Tampoco Итак, también el tema del oro es muy complejo. это... мышь, возможно, хвост. Y el ratón, que Взяла tiene una еще cola, одно яйцо. И возникла новая цивилизация. y esto podría Взяла еще simbolizar одно. el cometa. Возникла другая. La gallina Может ли puso otro что-нибудь huevo. оправдаться? Esto simboliza una nueva civilización que a lo mejor va a vivir de otra manera Яичко que la или civilización курочка? antigua. El А, huevo puesto por la gallina, Дело в том, что я забыла сказать об этом. perdón, se В me одной из olvidó очень decir популярных сборников que сказок en una de las Александр colecciones más Афанасьев populares de los cuentos rusos «Повелитель por Alexander Afanasiev, que fue un escritor ruso, el первый coleccionador de автор folclore, славянских investigador de la и его cultura авторское espiritual de los историческое pueblos eslavos, y произведение. su obra principal son las Он ideas очень долго poéticas рассказывал русским de los детям eslavos sobre la разные naturaleza. легенды. Él coleccionó И вот в его muchísimos сборнике mitos, leyendas, cuentos усложненные, eslavos. En нужнее su colección пояснить, tenemos una versión más complicada de яичко, este mismo курочка, cuento. курочка, O el huevo puesto остро, por la gallina востро, es костяно, pinto, agudo, como él костяник. dice, está hecho de hueso После, y es complejo. после того, как мышка его Después de que el ratón хвостиком, после того, как мышка его хвостиком смахнула, и оно mueve la разбилось, cola y deja caer el загорелось, huevo y el произошло что-то huevo se странное и rompe, страшное. empiezan a pasar cosas raras en ese Плач, pueblo. старуха El viejo рыдает, llora, la vieja печь, llora, печь полыхает, la estufa, верх de hecho, наизнанку se incendia. валится. El Девочка tejado de la плачет, casa откуда se está взялись эти moviendo y la советы? nieta de estos viejos Почему se ветер ahorcó de la tristeza. Qué развернута pesadilla, ¿no? полыхала, все просвиры Y la взломала, señora окна que preparaba повыбивала, hostias en la iglesia, окна cuando lo oyó, повыбивала. rompió todas las hostias. Y el Мать sacristán спрашивает, se зачем? le acercó y le Зачем preguntó por qué lo había показывать? hecho. Она пересказала ему Y всю ella le точь-в-точь. relató toda esa Потом побежала desgracia. на колокольню и Y después el зазвонила в sacristán колокола. subió corriendo al campanario Высокая y rompió церковь. todas las Зачем campanas, en lo que он llegó побежал el и Pope, el спрашивает у нее, sacerdote, зачем он это сделал. el cura, y le preguntó por qué lo Сначала había hecho el он sacristán. рассказал, что случилось, Y el потом sacristán le contó toda la убежал historia и y el все Pope книги изорвал. fue corriendo Страшное y что-то случилось rompió после todos того, los как libros que разбился tenía. O sea, колокол. alguna cosa terrible pasó después de romperse ese huevo de oro. Пожар. Un Что-то, terremoto, что un заставило incendio, людей вести algo себя que как-то obligó a las по-другому. personas a Это comportarse como четкая locos. паника, это потеря Cundió el собственного pánico «я».
lo que se produjo fue la pérdida del yo en cada una de estas personas y cada uno de ellos hacía Знаете, algo terrible sin очень, darse очень cuenta. много странного. Hay muchísimas Вы cosas можете? extrañas en este cuento. Да, кстати, вот был еще один очень интересный историк того времени, Hubo этнограф también un Андреев. Он historiador, говорил, etnógrafo, Andreev, скопировали de aquella época y decía que баб-прабабки el cuento первобогие, era sobre el origen del mundo. удальцы, Los оккультисты, viejos eran los но dioses рождает creadores y зачатки la человека. gallina Она el рождает origen del человека, mundo, она рождает человечество, все сущее. porque daba vida a la Гречка humanidad. по своей El индоевропейской huevo, мифологии según символизирует su imagen, околоземную la сущность, mitología околоземный мир. indoeuropea, Значит, es el espacio космическое alrededor del явление. mundo. Очень она El похожа ratón, por tanto, era на человека. Вот un эти fenómeno биби-близнецы, cósmico, se parece mucho al они cometa. проверяли то, что ¿Por сотворено. qué los dioses Они eh, проверяли. trataron de romper lo que el huevo? Но Porque воздействие estaban comprobando lo que огромного habían creado, вещества, si era bueno. что пролетело Pero la influencia мимо de этого вева, algo оказалось que очень pasó de lado al lado del катастрофическим. mundo Потому resultó что ser это terrible. принесло радость, Algo благополучие que se llevó la всем alegría, algo que человечеству. se llevó el bienestar, Мир se разбился, produjo una tragedia. значит, надо El его mundo se восстановить. rompió, por И tanto había que гречка говорит, recuperarlo я снесу y вам la gallinita другое яичко. dijo, les voy a poner И otro у huevo. очень многих народов En los эта mitos de такая muchos трагедия pueblos, произошла. muchas naciones, Все-таки está надо reflejada esta сказать, что tragedia. cuento учит Tenemos нас que decir que el тому, что cuento мы nos никогда не enseña делать, нельзя делать. algo que То no есть debemos многое hacer. не должно повториться. Hay muchas cosas que no deben Наш repetirse. мир не конечен. Он Nuestro периодически mundo воскрешается. no es Это будет, может быть, final. другой мир не хуже и не лучше. Se recupera, se resucita. Otro mundo puede Но ser peor o кто mejor, пишут эти сказки? pero los Та, niños que escuchan чья estos задумка cuentos ya что-то entendían en aquel изменится, entonces que algo iba a изменится cambiar, el mundo а iba может быть, a ser мы recuperado сами и весь наш мир y a lo изменится, и mejor научимся nosotros по-другому mismos эти y el сказки mundo пересказывать. también iba a Это cambiar si очень интересный aprendíamos a мир. descifrar los А cuentos ведь mágicos, si давайте encontrábamos una тратить, clave восстановим para то, что entenderlos. мы утратили. Y de esta manera íbamos a recuperar Земли algo Руси. perdido. Las Что tradiciones учили milenarias нас древние русичи? que nos habían enseñado los antiguos rusos, О том, что нужно относиться ко всему que с había cosas любовью que и mantener, восторгом, vigilar, уметь que teníamos que tener una actitud seria hacia todo уметь и y сносить que то, teníamos что не que дает миру. saber И apagar это lo que se очень nos acercaba интересная ardiendo сказка, desde но fuera. есть и другие Es сказки, un cuento muy interesante, pero también existen о которых otros можно говорить очень de que много podemos и hablar интересно. durante А largo сейчас мы с tiempo вами вернемся чуть-чуть y todo назад esto es muy interesante. Ahora vamos a поговорим с volver un вами poco опять о духах. y hablemos sobre los О духах, espíritus otra vez. которые населяют нашу Los жизнь. Населяли espíritus ее. que pueblan, o sea, poblaban la Баба vida de Яга. nuestros Я antepasados. La гораздо Baba о Yaga. Бабе Яге не могу не Cuando сказать. hablo de la Baba Yaga, siempre Сами hablo красота de очень este cuadro. известного художника Виктора Es Михайловича la pintura por un pintor muy русского famoso, Víctor художника, Vaznetsov, живописца, архитектора un pintor, arquitecto, исторической и, самое главное, фольклорной живописи. maestro de Вы pintura видели histórica y folclórica самые известные, ruso. наверное, картины Виктора Sus Михайловича cuadros «Аленушка», más famosos es La alfombra voladora, и одна Aléonushka, из известных Tres картин, вот guerreros, она, un guerrero en un cruce de красота, caminos, pero картина también tiene называется «Баба que Яга». se llama Итак, La Baba Yaga. Баба Яга. И вот La Baba Yaga, фрагмент сочинения aquí está frente a Виктора nosotros y aquí está el Михайловича. fragmento Вы de una видели redacción de эту una alumna картину? mía. Hoy he visto la pintura que se llama На Baba первом Yaga. плане вижу ужас. En el primer Посмотрите, plano какие глаза. veo Девочка из Китая, un да, terror. женщина Es una носит на alumna руках china. маленького ребенка. Она его Una украла, mujer vieja lleva en sus brazos a un bebé. Ella se lo robó, lo руки secuestró y ее lo mató. горят от Tiene крови, una cara de зубы animal. Ella страдают. es el terror. Sus Так, Баба ojos Яга
son inyectados de sangre, tiene un pelo feo, blanco y largo. Es la diosa de la muerte en la Rus antigua. Así lo ven muchas. La Baba Yaga es la diosa de la muerte que vive en el bosque, un bosque horroroso, y muchas veces está acompañada de pájaros, por ejemplo, la lechuza que la ayuda a secuestrar y matar niños. El pintor, según la opinión de los alumnos modernos, quería enseñar que la muerte vive lejos y se esconde en el bosque y viene cuando existe la necesidad para la muerte de llevarse a alguien. De verdad, es una pintura que mete miedo. Aquí está la Baba Yaga, pero tiene unos detalles interesantes. Como acabo de decir, Víctor Vasnetsov fue un pintor que perteneció a un grupo que se llamaba los Передвижники, o sea, la sociedad de las exposiciones ambulantes. Había ahí pintores más o menos jóvenes, progresivos, en la segunda mitad del siglo XIX, quienes consideraban que era necesario dar a conocer las raíces rusas al propio pueblo ruso, los motivos nacionales, la vida popular en todo el país, que era tiempo, era la hora de llevar los conocimientos sobre Rusia a toda Rusia, no solamente en las capitales, sino también en la provincia, en los pueblos grandes y pequeños. Entonces organizaron esta sociedad de exposiciones ambulantes y viajaban de ciudad a ciudad con aquellas exposiciones destinadas a público muy distinto. Las personas llegaban y veían cómo vivía la gente y también observaban cosas interesantes de la historia o el folclore nacional. Otro cuadro, por ejemplo, es el Príncipe Iván y el Lobo Gris. También está basado en un cuento mágico. Víctor Vaznetsov, igual que muchos pintores de su época, dedicó muchas obras a popularizar el folclore ruso, la cultura popular rusa, la poesía, las leyendas, los cuentos mágicos, los cantos, etcétera. Y las tramas de todos esos textos se reflejaban en sus obras, entre otras en Baba Yaga. Sí, parece muy terrible. Alguien que trae la muerte, alguien responsable por la muerte. Ese niño pequeño está muy pálido, parece que está muerto. Vean su cara, pero a la vez a lo mejor está gritando. Está vivo, de hecho. Y la Baba Yaga lo lleva a alguna parte. Y está en el centro de la pintura. Vean su ropa. Es un vestido que se llama sarafán, un vestido tradicional ruso rojo, o sea, es un vestido de fiesta. Y el niño, o sea, sería mejor también tener una camisa blanca con bordados rojos, pero no lleva la blusa. Pero sí se ve con una ropa tradicional rusa, la papega. Y el niño a lo mejor estaba dormido, a lo mejor acaba de despertar, lleva un camisón de dormir. Y el camisón lleva una correa tradicional también, pero Baba Yaga está vestido como para la fiesta. Tiene unos brazos angulosos y unos pies todavía más feos. En un pie lleva el lapots, que es un zapato de corteza de abedul típico para los campesinos.
También a veces se hacían con lino, con hierba или из такой y de la древнейшей corteza de кокосового sauce. дерева. Тонкий-тонкий волос. Bueno, Хватало таких todo tipo ботинок в de толстую, corteza de по árboles неделю, иногда y месяц. no era un И calzado вместе duradero шли, сидя на para una скамейке semana o algo así. дома. Los viejos Читали eran que стихотворение, fabricaban los работали в поле, lapti, ходили на охоту, porque los viejos пели no iban песни. al campo a trabajar, no iban a И cazar, часто дело не об этом. pero ninguna Становилось persona желание debía quedarse sin trabajar en el pueblo. Pero no estamos вытирать hablando de esto. O sea, расписные lleva un zapato porque выпирающие tenía prisa. кости, длинные ногти. Está Все это было huesuda, страшно. si su Глаза pie горели. está huesudo, Это ведь tiene unas рот uñas открытый, largas, tiene нос una был cara такой que длинный. Она то ли transmite смеется, la то ли furia. кричит от радости. Vemos unos dientes perrunos, no sabemos Я si радуюсь, está радуюсь. riéndose o si está Вы gritando de знаете, alegría на y этот está vestida процесс para и fiesta. сейчас искусствоведы обращают внимание и делают Los разные críticos del предположения. arte Но есть еще suponen muchas cosas sobre более este vestido de важные. fiesta, pero detrás de Красно-красное ella небо. Весьма también возможно, что это vemos un пожар. cielo rojo, a lo mejor Пожар. un Красное incendio. небо. Son las luces de un Вспоминается о русском incendio. полку Игореве. Красный за Y nos красным, красный acordamos страшный. del cantar de las Пожар. huestes del Его príncipe Igor, тоже donde se menciona el можно cielo rojo запомнить. como la premonición de Очень las desgracias. похоже. Aquí a lo Очень mejor похоже. tenemos la puesta del sol o la puesta de la luna o Существует incendio, мнение, что mal пожар — augurio en это todo Великая caso. Октябрьская социалистическая Existe la opinión que революция. es el símbolo de la revolución de Воснецов octubre, написал эту картину porque в Vasnitsov pintó este cuadro 1917 en году, уже 1917, будучи достаточно пожилым человеком. siendo ya un ser Но bastante нет, mayor. скорее всего нет. Pero Образы es очень poco probable. близок, очень и очень Las глубоки. imágenes de los cuentos Забываем, mágicos что rusos son красный muy цвет, profundas. кстати, в искусстве Y как раз recordemos que свободен. el rojo en el Любой. arte, Ну, cuando в vemos Академии una pintura, художеств еще, cualquier Академия pintura, художеств преподавала y la Academia de las прекрасное Bellas искусство. Artes rusas Преподавали y sus правила profesores изготовления enseñaban живописных полотен las по reglas европейским канонам. de Итак, если pintar по европейским канонам según los Васнецов cánones учился, europeos. Васнецов учился Entonces, si филологии, vemos esta архитектуре, pintura con то los если cánones это europeos, диагональная Sebastián era композиция, una persona de la то academia, находится именно la красный цветок и composición снаружи diagonal, она en летает. su centro tenemos Летает вот el vestido точно. rojo Это y un cubo только en el искусство. que se desplaza la Baba Транспортное Yaga. средство. Ese es su avión, ese es un Красное, transporte, красное развивающееся. Но красный цвет является pero el показателем rojo главного персонажа es el картины. índice Следующий персонаж de quién es la protagonista de esta pintura, здесь en красный. cualquier pintura. И красный цвет El segundo очень protagonista символизирует lleva зайдет. algo azul o Красный цвет verde. всегда El rojo вызывает impacta внимание. psicológicamente al espectador, siempre Здесь provoca находится un auge de посередине, в energía. центре. И мы сразу Aquí está en el centro ощущаем mismo огромную y de энергию, entrada движущуюся sentimos una вместе с gran этой женщиной. energía que se está Платье desplazando расподол junto сарафана con esta mujer. развивается на ветру. El vuelo Он del скоро, он сейчас vestido буквально, он сейчас он es вот-вот mecido будет por сзади, el скорость viento, увеличивается. Куда la эта velocidad женщина crece несет ребенка? А давайте подумаем, y да. ella está llevando Давайте a un niño, попытаемся pero ¿a расшифровать dónde? эту сказку, Vamos a intentar этот descifrar образ. este cuento, esta Этот imagen. образ очень древний. Es una На этот imagen раз muy это antigua. все. Костяная нога, Muchas cosas nos ключица, lo dicen. костяная нога. Baba Yaga tiene unos Ноги rasgos de кури pájaro на muchas курьих veces. Por ножках. ejemplo, una pata de hueso. Su Курьих ножек casa на es una курьих casa que tiene ножках. Вот patas она, de gallina. вот Aquí она está. избушка на курьих ножках. Es la casa con las patas de gallina, Тоже tradicional птичка. para la Baba Yaga. O Длинный, sea, tiene algo de длинный pájaro. нос. Как у Una птицы. nariz muy larga, como un pico. И главное, способность летать. Y Хотя por supuesto la capacidad de volar. La предполагают, Baba что Yaga Баба sabe volar. Яга — это богиня-мать. Suponen Воплощение
que Христианством es la diosa madre это también, сакральный символ. la encarnación de Объект, un выходящий simbolismo за antiguo, границы matriarcal, всеобщего el понимания. sujeto de Объект la всеобщего понимания. adoración sacerdotal y el Очень objeto de la противоречиво. veneración universal. Una В imagen сказках muy это contradictoria. представляется En по-разному. muchos Иногда она cuentos, очень-очень ella se presenta de зловещая, maneras очень diferentes. страшная. A veces es muy Буквально malvada, muy пожиратель всех terrible. детей. Но опять же, повторяю, Es de она hecho la que se всех come las пожирает. almas de los bebés. В кавычках. Она никогда Entre comillas, es la никого не comedora de убивает. los niños. Pero Никогда nunca ha никого matado a nadie. она не убила. Она их уносит. Дальше случаются Se разные lleva a вещи. los Разные niños. вещи Esto происходят. sí, Но después она не pueden pasar убивает. diferentes cosas a estos Некоторые niños, pero ella no сценарии– mata. это помощница героя. En algunos Главный герой casos es la становится ayudante del спасительницей, очень protagonista важно. que Женская sale a фигура. buscar algo muy Красивая importante, por девушка ejemplo, el целитель. pájaro de fuego, Отбирать у Кощея o позволение, a что-то una еще. muchacha bella, Она o дает специальные salvarla de предметы, las garras de какие-то Koshei, интересные el знания, inmortal. как достичь Y la Baba Yaga le желаемой da цели. objetos mágicos, le transmite Возможно, conocimientos sobre cómo llegar al существовал в мире destino. культ Es muy поклонения posible que этой en alguna девушке, época сопровождался el culto жертвоприношением. de la adoración de esa diosa se acompañaba con Существует sacrificios. патриархат. Después llegó el Жизнь patriarcado она все равно y en сохранила aquellos функции культа, tiempos но la уже Baba Yaga на siguió teniendo las неочищенном funciones de материале. diosa, pero ya era Домашнем conservadora del материале. fuego sagrado y del hogar. Не случайно. Когда идет No en разговор о vano, cuando se trata Бабе Яге, в таких de la Baba сказках Yaga, обязательно возникает образ печки. muchas veces se menciona la Кто estufa, приносит? el horno. Вот она, красавица. Y ahora Возникает vamos a образ volver a esto печки. también. Весьма Surge la imagen вероятно, del horno en la что estufa. это была еще Es muy и posible жрица, которая que посвящала también fueras una совершенство детства sacerdotisa во взрослом возрасте. que У русичей также iniciaba a по-разному. los jóvenes y a Конечно, las были jóvenes para la vida вариации. adulta. И, возможно, Los rusos antiguos, por supuesto, tenían unos ritos de iniciación, de взрослым. paso. Да, Y a lo показать mejor lo она que está cifrado показывает en мальчика. esta pintura Собирается es un показать rito de paso. мальчика на En los большую cuentos, большую ella комнату, а потом в печку. pone a este niño en una Открывает pala печку. grande y después lo mete en Загадочная el horno. красавица. Pero Никто не был los убит. niños siempre se salvan. Nadie fue quemado, Весьма de hecho. возможно, что таким образом был Y es bien posible достигнут que de esta именно manera этот сакральный мотив посвящения во el взрослой motivo жизни sagrado de в la этом iniciación a la vida adulta образе. Итак, se hubiera cifrado en la imagen de la Baba Yaga. версии Entonces, разные, ¿de qué очень se разные. trata? Hay Есть muchas версия, versiones. которые говорят, что Existe образ una связан, вот que слово dice самое Баба que, Яга связан со que la словом palabra Baba яга, Yaga которое до сих пор tiene que ver con el существует verbo во всех yegat, деревнях России. que sigue Ягать existiendo en это algunos кричать, dialectos но en не varios pueblos de кричится, Rusia. кричится только Y quiere decir женщина, gritar, которая pero de рожает. manera especial. O sea, solamente la mujer que está dando a Итак, luz весьма grita de возможно, la manera que puede что designarse por эта este verbo. ¿Qué quiere женщина, decir esto? Баба Яга, A lo mejor действительно esta mujer, жила la на Baba Yaga, опушке леса, с одной стороны очень que близко к vivía морю, а с en другой el límite стороны del bosque, близко cerca del к bosque, pero por otro lado, земле. cerca también del Была pueblo, ее de los избушка, humanos, pero a la vez избушка. fuera, Двери этой tenía избушки una casita были y las повернуты puertas de esa casita не как должно estaban войти. И в каком-то miraban de определенном cara al bosque возрасте y no todo el mundo детей, podía entrar. по очереди, конечно, Y a могли cierta в ней edad, учиться. a los А niños y a las учиться в ней niñas, она por была очень turnos, строгой. la llevaban Та a su casa девочка, para que которая aprendieran. Y попадала в era una сказке, maestra у muy Бабы estricta. Яги
Una niña que entraba en los cuentos a la casa de Baba Yaga tenía que hacer muchas cosas, убегала и pero становилась. después se Помню, escapaba мы сейчас с вами это y послушаем. se convertía ya Мальчики точно en так же. otra. Мальчики возвращались другими. Y lo mismo los И они niños. встретили Los это niños огнем, volvían встретились со otros, страхом, porque habían enfrentado el fuego, habían enfrentado el miedo и y regresaron y haciendo сейчас otras personas. закодировано в других сказках. Вот этот Esto образ está cifrado en Вознецова otros cuentos сейчас también. эту Otro сказку, которая cuadro de называется Вознецов. Ahora voy a enseñar сказка, también un которая cuento называется «Гуси-лебеди». que se llama Гуси-лебеди. literalmente Los gansos y cisnes, Итак, o sea, los pájaros malos. жили-были отец и мать. Una vez vivían un padre y una И madre у отца и у матери были y tenían дети, дочка и сын. hijos, Однажды дочка un в hijo y una hija. родители поехали в город за Una покупками vez los товаров padres fueron a la ciudad базовых, de compras y чтобы para получить vender деньги, algunas cosas чтобы suyas, покупать что-то, в том числе и детям, algo de а su детей cosecha, оставили para дома. comprar algunas cosas para los Оставили hijos y дома dejaron a los hijos мальчика. en casa, la hija que Тогда era дети mayor y el перестали hijo que era menor. Женя следить за мальчиком. Y a la hija le dijeron que Ну, tenía que vigilar a su пошла hermano, поиграть с подружками pero около la дома, niña что-то decidió там jugar con sus делать. juguetes Ну, cerca de la casa, и el niño вдруг también estaba залетели cerca. De repente гуси-лебеди. llegaron Схватили volando los мальчика, gansos y los cisnes, унесли его agarraron далеко al в niño неизвестном y направлении. se lo llevaron Кто ж такие muy lejos, гуси-лебеди? no se sabía a Кто же dónde. здесь зашифрован? ¿Quiénes son esos gansos y cisnes? ¿Qué está cifrado en Ну, ellos? кстати, то, что я вам сейчас показываю, вот эти две картинки, это Lo que les estoy enseñando, стихотворение. estas Есть imágenes, такое стихотворение, son ну, не очень las древнее, tapas de los называется estuches. «Палех». Hay un Палех– pueblo это cerca очень de Moscú que se llama Palej известный, y ahí en необыкновенно Palej богатый миниатюрный fabrican este tipo de город artesanía. XIX века. Son Необыкновенной miniaturas красоты миниатюры. y se fabrican desde el Делаются на siglo досках, XIX. на досочках для Muy расписания. bellos, Вещи salen en cajitas, растущие. Очень красивые estuches, такие кругленькие палехские tablas, миниатюры. juguetes, Палехские sobre todo son досочки, cajitas. палехские шкатулки La делаются miniatura из de защищенного Palej дерева. Нет, es не из característico para las защищенного. Это cajitas бумажное y дерево. para broches. Рисуется таким образом при помощи в те времена еще казеинового клея Son en пигмента. realidad de Рисунок papel maché, рыбьего, papel presado. рыбьей прослойки между чешуей Se этих fijaba con una специальных cola растений. hecha И de сейчас escamas это de вот pez. такая довольно известная техника Eh, папье-маше, уже производится при помощи различных Hoy материалов. es una Вот técnica такая famosa de papel бумага maché, тогда была создана, и эта pero en бумага aquel entonces покрытая лаком, ya se твердая fabricaban бумага, и считают, что y при después se la помощи нее quedaba, нет el papel se volvía duro como la madera. Muchos piensan que son cajitas de madera. No, no son de madera, son de papel, как раз pero de una belleza похожа на descomunal. палехская миниатюра. Y И son imágenes de ese наконец, cuento, очень en много las и очень miniaturas de часто Palej. используется в Y палехских la trama шкатулках. de Итак, este cuento se usa девочка mucho en las искала cajitas de сына, Palej. убежала, забыла Bueno, про мальчика, entonces la играла с niña подружками, а когда увидела, что se дядя olvidó de su hermano спряталась в jugando y за al ver лесом, que ya no вылетают, estaba, за лес улетают solamente гуси-лебеди. vio que se estaban alejando unos Что же было pájaros дальше? encima del Она bosque побежала к этому y боску. ella И fue corriendo hacia el bosque, куда улетели гуси-лебеди? pero no sabía a dónde se habían ido Бабы-яги. los pájaros Конечно, они y слуги quiénes eran. Бабы-яги. Да, они Por слуги supuesto, son los Бабы-яги. Но criados de la Baba Yaga. что ж такое в истории Pero, происходило, что уносили маленьких мальчиков? Что такое в истории ¿qué Руси pasaba en la было, historia que что эти secuestraban a los мальчики niños pequeños? ¿Qué pasaba en la уносили historia гуси-лебедей? rusa tan terrible Монгольской империи. que existía Какое este было hecho del secuestro de los сопротивление? niños? El Татаро-монгольская война, yugo tártaro-mongólico, русское que duró средневековье. esa conquista 300 años Татаро-монголы действительно durante el medioevo ожесточили ruso. Los осаждение tártaros Русь, татарские монгольские князья, impusieron совершали набеги grandes на impuestos a деревни. Rusia y hacían И это incursiones a отразилось los очень сильно pueblos благодаря таким
En el idioma ruso se refleja mucho en las Внезапность palabras определенного слова, которое que случается. tienen que ver con algo Такую abrupto, con внезапность algo que pasa de наступления repente. чего-то. Tenemos И muchas очень много palabras que designan que algo está pasando de мифов repente. русских, когда мы Y понимаем, что человек с muchos одной стороны pensamientos сам sobre el может сделать destino свою судьбу, а с другой en стороны la другой conciencia человек rusa очень ожидает, cuando что вдруг pensamos que una persona ты es, не можешь por un lado, изменить el dueño de su destino, pero por otro lado, сложившееся, говорят, puede pasar algo ничего не repentino можешь изменить, потому que что no vas a poder cambiar, вот эти внешние силы porque son врываются в fuerzas жизнь externas. русской Las деревни. fuerzas Что это externas были? Мальчики, irrumpían en la vida мальчики-то de un были. pueblo ruso. ¿Y qué eran los niños? Но Los это niños eran los зачем futuros до guerreros. 5 лет унесешь, заберешь мальчика и воспитаешь его Y как воина, он, конечно, забудет это. si И будет un тем niño самым воином, era secuestrado a la edad de menos de 5 años, por supuesto, se olvidaba de su vida anterior y se да, convertía мальчики en un забывают, guerrero para мальчики все равно conquistar будут мальчики. su ex Очень tierra серьезный natal. добычей воина для цара Entonces, монголов. И вот los niños eran сын una presa muy importante был para захвачен, los унесен. tártaros. Спасти, Ok, наверное, еще el niño можно. fue И secuestrado девочка бежит к лесу. y Я же la сказала, niña pensaba que podía salvar a su hermano, другой entonces ella va сын corriendo захватит hacia el отца. А bosque. потом она очень меняется. И вот эта перемена в этой сказке будет заложена. Primero И так nos подбегает muestran она un сначала rasgo de ella y к después ya печке, otros потом rasgos. к яблоне, Ella потом viene к corriendo печке. hacia un А horno, después печка hacia un manzano, она después hacia un río земля. y Что llega несет земля? a un horno que es el Огонь, fuego, el земля, вода. manzano que es el símbolo de la tierra y el río que es el símbolo То, del agua. зачем она бежит за гусями El и aire es lo курочками. que ella И так está подбегает siguiendo ella. вперед. И что она говорит? И видит, что у печки в Viene печке acercándose al horno. ¿Y qué es lo ржаная que dice? Ve que рожь. hay Рожь– это empanadas de два centeno земледельческих продукта, dentro del которые horno. пытались El придумать. centeno Если у es крестьян uno de los пшеничная cultivos más мука, importantes para la Rusia из antigua. небольшого достатка, Si los она campesinos подбегает tenían вперед harina и de trigo, спрашивает, era una señal de una gran riqueza. куда Se acerca al улетели? А horno печка ей y le отвечает, pregunta al horno a сначала dónde ты fueron volando пирожки los спекла, pájaros. Y el horno le dice, а saca las потом empanadas я тебе скажу о de силе mí моего пирожка. Она говорит, y да después зачем te мне lo этот digo ржаной пирог? y Я cómete пшеничного estas хочу. empanadas. Pero ella responde, yo no quiero empanadas de centeno porque yo ni siquiera como empanadas de trigo Это en mi casa. напоминает, что Eso nos наконец-то dice que la niña proviene de una familia больших rica. людей ты сейчас напоминает. Борьба с трудностями Eso nos должна recuerda a быть, nuestros тогда propios что-то hijos. изменится. Она побежала Tiene que дальше, haber дальше una lucha яблони. contra las dificultades. En este caso, la Яблони, persona cambia. возле яблони. Después se va Она говорит, что corriendo она никогда y оттуда se не encuentra un уйдет. manzano. А Y el потом, manzano le потом pide печка que достать coma камень. una Она говорит, manzana. ой, у меня Pero нет ella le dice que no своей come manzanas собственной salvajes, ni земли. siquiera come manzanas de su И propio все-таки jardín. она Y добежит. después До el избушки. río también le pide algo y ella se Бежит, niega. Y al бежит final, и бежала. no. И En todo увидела, caso, llega внимание, a la casita de patas de маленький gallina мальчик y ve que su hermano и играет está со sentado своими en un banco курочками. y está jugando con unas manzanitas de Золото. oro. А яйцо, опять же, тоже Es очень una вкусно. Но это не oro. И, prueba a конечно, través del oro. мы едим, но золотые яички. Останется ли мальчик у этих Pero золотых яиц? también se trata de la comida. Или побежит со своей El сестрой? niño И вот va a quedar жуткая cerca баба-яга de снова sus juguetes de oro может o va a появиться в seguir a su любой hermana. момент, и девочка пытается Y la Baba убежать. Yaga То есть puede aparecer en пытается cualquier девочка momento y la убежать. niña Сейчас мы с intenta вами, если у меня получится, escaparse. De hecho, se escapa. Ahora sí попытаемся consigo. послушать музыку. Это 1 минута буквально. Vamos a intentar oír la música. Eso es un minuto nada más. Так, прошу прощения, слышно, видно? Все верно. ¿Se ve? ¿Se oye? Мгм. Sí, 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 se oye todo.
то, что я показываю, или только слышно? Все видно, слышно. ¿Se vieron las imágenes? Sí, se vieron las imágenes también. Мгм. Итак, Ok, Баба Яга. Сейчас то, что вы услышали, это entonces la очень Baba Yaga. красивая, Lo que acabo de oír симфоническая es una миниатюрка, música muy называется hermosa, Баба Яга. sinfónica, una Написали ее miniatura композиторы sinfónica, que Константин de hecho Костюк, se llama это así, Baba Yaga, вторая половина XIX века. Очень compuesta por хороший Anatoly композитор, Ladov очень en la segunda художник. mitad del siglo XIX, Любит un писать gran compositor симфонические ruso миниатюры на темы a quien le gustaba русского mucho эпического componer фольклора. miniaturas simbólicas con los temas de la épica rusa y То, что los сейчас cantos услышали, одна épicos из rusos. них. Анатолий Lo que Константинович acaban de oír Лядов. es Итак, девочка una de побежала. estas Девочка miniaturas por побежала Anatoly от Ladov. бабы Яги. La Что я niña вам fue могу corriendo, сказать вам fue про эту картину? escapándose На de la самом деле, babega. эта картина También les Константина tengo que Маковского, enseñar она esta не pintura посвящена de этой Konstantin картине, Makovsky, но это картина, которая тоже que de была hecho no tiene que ver запрещена con el художников cuento, передвижников, когда картины pero передвигались из одного города в другой estaba и имела entre las огромный успех. pinturas Вот de эта las картина exposiciones называется ambulantes y que tuvo mucho «Красные éxito en фонарики». aquel entonces. И Se llaman ну, Niños что она durante una говорит, эта tormenta. картина? Вот девочка побежала именно так. Вот я вам ¿Qué es lo que enseña? иллюстрацию, которую La показывает niña госпожа corre Маковская, очень precisamente de маленькая esta девочка, для manera детишек старшей дочки. Именно вот так. y Обязательно llevaba на поясе был такой туесок, a horcajadas фартук, платочек. y Может быть, llevaba здесь они просто, видимо, una alforja ходили собирать грибы. en la cintura Вот
Llevaba un vestido tradicional, un pañuelo tradicional. En este caso habían ido a recoger las setas y ella corría a través del campo, escapándose de una tormenta. Y esto nos recuerda la escapada de la niña del cuento. Ella agarró a su hermano y empezó a huir. Y la Baba Yaga, que en aquel entonces volvió a su casa, vio que no estaba el niño, mandó a los pájaros, a los gansos y los cisnes a alcanzarlos. La niña otra vez tuvo que atravesar el río y le pidió que el río los escondiera. Y cuando el río le pidió que levantara la piedra y que dejara el agua pasar, la niña consintió, levantó la piedra y el río los escondió debajo de la orilla. Otra vez tenemos una miniatura de Palej. Lo mismo pasa con el manzano. Ella se come una manzana salvaje y, eh, y dice que están muy buenas las manzanas. Y entonces el manzano los esconde con los ramos y lo mismo con el horno. La niña saca las empanadas de centeno y prueba y dice que están buenas. Y el horno también los esconde y los salva. Y al final vuelven a la casa de sus padres, quienes les traen un juguete y un gallito de caramelo. Aquí tienen, por ejemplo, una cajita con motivos de este cuento popular. Una pintura más por pues eso, sí, les tengo que enseñar un poquito, porque se nos está acabando el tiempo. 15 минут. Нам надо Sí, продолжать. de hecho, el tiempo ya se 20 acabó минут. hace Нет, 15 нет, до minutos. 8, до 8 часов. У нас ¿No es una hora y media? No, 1 час. es hasta las 8. Нет, 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 прямо вот уже заканчиваем. Disculpen, disculpen. No, no, ahora tenemos que terminar ya. Ok, voy a llegar a la conclusión, aunque es una lástima. Vamos a terminar con esto. Me parece que ya he dicho lo principal. Gracias a los cuentos podemos ver que la Rusia antigua es el espacio de analizar el mundo por parte de las personas y un acervo de las tradiciones milenarias. El cuento popular es la manera de mantener los conocimientos sobre el mundo a través de un texto, primero oral, pero gracias a los coleccionadores industriosos de los cuentos, también como libros. Y el cuento es algo que nos da la oportunidad de pensar en los símbolos y de cómo pueden descifrarse. Muchas gracias. Me dio mucho gusto hablarles de esto porque, según mi opinión, son las fuentes más importantes gracias a la cual pensamos en nuestro desarrollo.